El Mar Rojo, el que posiblemente es el trozo de mar más estratégico del mundo, corre un gran peligro que amenaza la estabilidad del mercado mundial. Este mar es una arteria crucial para el transporte marítimo, ya que conecta el Océano Índico con el Mediterráneo a través del Canal de Suez y del Estrecho de Bab el-Mandeb. Esto lo convierte en un punto completamente estratégico para el comercio internacional. Muchos países, incluyendo potencias regionales y globales, tienen intereses en este área, y es que alrededor del 12% del comercio mundial transita por esta pequeña franja de agua. Pero, ¿qué está pasando allí? ¿Por qué digo que el Mar Rojo está en peligro? ¿Puede esto ser el inicio de algo mucho más grande? Pues pónganse cómodos, que enseguida lo vamos a ver. Lo primero, situémonos. El Mar Rojo es este pequeño mar que, como decía, conecta el Océano Índico con el Mar Mediterráneo. O lo que es lo mismo, se trata de la principal puerta marítima que conecta Asia con Europa. Sin embargo, por el Mar Rojo no solo transitan mercancías vitales para Europa, sino también recursos energéticos como una gran cantidad de gas y petróleo que vienen de grandes potencias energéticas como Qatar, Bahrein, Irak, Kuwait o Emiratos Árabes Unidos. Por todo ello, este mar es un constante foco de tensiones geopolíticas y militares. Y es posible que alguno de los que estáis viendo este vídeo os hayáis preguntado que por qué los barcos no dan la vuelta a África y llegan a Europa por la ruta antigua. Y tenéis razón, si el Mar Rojo es bloqueado, efectivamente los barcos no tendrán otra opción que rodear todo África. El problema es que esto es mucho más costoso, ya que se tardan 10 días más en hacer la misma ruta y eso implica un coste de transporte mucho mayor. ¿Y cuál es la consecuencia de eso? Exactamente, que haya inflación. O lo que es lo mismo, que suban los precios, algo contra lo que todas las economías desarrolladas están tratando de luchar y algo que en estos momentos puede ser muy peligroso. Pero antes de meternos en vereda, veamos quiénes son los países cuyos territorios tienen acceso a este mar, ya que este es tan estrecho que se puede bloquear con facilidad. Tanto Sudán como Arabia Saudí tienen una buena parte de costa que da al Mar Rojo. Sin embargo, aquí no hay problema, ya que Sudán no tiene ni incentivos ni capacidad de bloquear el Mar Negro y bastante tienen con la guerra civil que están viviendo en este momento. Y Arabia Saudí, que se dedica a exportar su gas y petróleo a través del Mar Rojo, no le interesa que ese grifo se cierre. Israel y Jordania también tienen una pequeña salida al Mar Rojo, pero igualmente ambos países tienen buenas relaciones con Occidente y para ellos que se bloquee el Mar Rojo son malas noticias. Lo mismo ocurre con Egipto, que además se embolsa un buen dinero por cada barco que pasa por el Canal de Suez, por lo que un bloqueo del Mar Rojo significaría perder mucho dinero, algo que a día de hoy Egipto necesita. Si nos vamos al sur, vemos que hay más países que podrían bloquear el Mar Rojo. De un lado tenemos a Eritrea, país aliado de Rusia, que sí podría plantearse una acción así para ponerle la zancadilla a Occidente, pero siendo realistas, Eritrea bastante tiene con dejar de ser uno de los países más pobres del mundo y estar alerta por si en algún momento Etiopía decide invadirles. Por otro lado tenemos un pequeñísimo país cuya costa da al estrecho de Bab el-Mandeb. Este país es Djibouti, el cual es el único país en el mundo en albergar una base militar estadounidense y otra China. Y tanto Estados Unidos como el gigante asiático, que envía sus mercancías a Europa a través del Mar Rojo, quieren tener la fiesta en paz en la zona. Vamos, que Djibouti no es peligroso. Entonces, ¿qué pone en peligro el tránsito de mercancías en el Mar Rojo? La respuesta es el otro país que controla el estrecho de Bab el-Mandeb, o mejor dicho, una parte de este país. Hablamos, como no, de Yemen. Desde 2014 Yemen se encuentra envuelto en una cruenta guerra civil con varios actores enfrentados a varias bandas y que han creado una de las mayores crisis humanitarias del mundo. En 1967 Yemen quedó dividida en dos, después de que Yemen del Sur proclamase su independencia. Yemen del Sur se autodenominó la República Democrática Popular de Yemen, un país que se convirtió en el primer país árabe en tener un régimen comunista. Yemen del Sur tenía como aliados a Cuba, a Alemania del Este y sobre todo a la Unión Soviética. Mientras, por el otro lado, tenemos a Yemen del Norte, donde las cosas fueron peor, ya que hubo una guerra civil entre los fieles al rey Al-Badr y las fuerzas revolucionarias panarabistas, que tenían como gran aliado al Egipto de Nasser. Vale, y alguno se preguntará, ¿quiénes son los panarabistas? Bueno, el panabarismo es una ideología que busca unir a todos los pueblos árabes en una gran nación y que bebe en algunas cuestiones sociales y económicas del socialismo. Otro ejemplo de panarabismo puede ser la Siria de Al-Assad. El caso es que los panarabistas tomaron la capital fundando la República Árabe de Yemen. Salvo broncas puntuales, Yemen del Norte y Yemen del Sur se llevaban relativamente bien. Al final ambos países tenían un pequeño nexo socialista que les unía.
Así que en 1990, con la URSS colapsando, Yemen del Norte y Yemen del Sur se reunificaron, formando la República de Yemen. El problema es que una vez juntos, quien mandaba de verdad eran los políticos de Yemen del Norte, especialmente su líder Ali Abdullah Saleh. Saleh y los suyos priorizaban en todas sus políticas económicas al norte respecto al sur, así que aprovechando que los ejércitos no se habían integrado, en 1994 estalló una guerra civil entre ambos que, como era de esperar, ganó el norte. Así es como Saleh se hace con el control total del país. Saleh fue capaz de conseguir el apoyo de Estados Unidos para reconstruir mínimamente el país y que la zona se estabilizase, pero el tema no iba a ser tan sencillo. Todavía no hemos hablado de esto, pero Yemen tiene un problema. Cerca del 70% de la población es musulmana suní, mientras que el resto son musulmanes chiitas. Esto no debería ser un gran problema si no fuese porque la mayor parte de la población chiita se concentra en una zona muy concreta que coincide bastante con el antiguo territorio de Yemen del Norte. El caso es que entre los chiitas y los suníes también había problemas, puesto que los suníes eran mayoría y no tenían a la comunidad chiita en cuenta para nada. Los chiitas comenzaron a protestar contra el gobierno, unas protestas que pronto se convirtieron en guerrillas que se llevaban a cabo sobre todo en las montañas de Yemen, donde el ejército del gobierno lo tenía mucho más complicado. Los chiitas se agruparon en torno a un líder, Hussein Badreddin al-Houthi, por lo que a los guerrilleros chiitas se les comenzó a reconocer como los hutíes. Al-Houthi fue abatido en 2004, lo que aumentó aún más el convencimiento de sus hombres que le ven como un mártir. En cualquier caso, los hutíes estaban muy mal armados, mientras que el ejército de Yemen, apoyado por Arabia Saudí, tenía muchos más medios. Esto empujó a los hutíes a buscar ayuda, y la encontraron en la gran potencia chiita de Oriente Medio, Irán. Irán comenzó a financiar y armar a los hutíes que poco a poco fueron cogiendo fuerza en las montañas del noroeste de Yemen. En 2011 estalla la Primavera Árabe, que fueron una serie de protestas en las que la población de un montón de países árabes como Túnez, Libia, Egipto o Siria se levantaron contra los tiranos que los gobernaban. ¿Y en Yemen? Pues Yemen no fue la excepción. La corrupción, el desempleo y, en definitiva, el hecho de que Yemen fuera el país árabe más pobre hizo que decenas de miles de personas salieran a la calle a protestar contra el gobierno de Saleh, que llevaba casi 20 años en el poder. Las protestas se fueron calentando y la represión fue en aumento. Las tropas yemeníes dispararon a los manifestantes que rápidamente contestaron iniciando combates por todo el país. Incluso el propio presidente Saleh fue herido en un bombardeo. Los países del Golfo intentaron poner paz entre gobierno y manifestantes e instigaron una transición de poder de Saleh hacia su vicepresidente, Abdallah Mansur Hadi, al que a partir de ahora llamaremos simplemente Hadi. Sin embargo, los hutíes que encabezaban las protestas veían esto como un cambio de cromos, en el que la situación no cambiaba. A ellos les daba igual si gobierna el presidente o el vicepresidente. Ellos querían un cambio de régimen total. Pero, ¿quiénes son los rebeldes hutíes? ¿De dónde vienen? ¿Con qué recursos y aliados cuentan? Para entender el origen de esta gente, es importante entender que su historia reciente está estrechamente vinculada a la figura de Hussein Badreddin al-Houthi, líder de la tribu con el mismo nombre, los Houthi. Este dirigente político destacó por su oposición a Ali Abdullah Saleh. Ahora os contaremos bien. Bueno, pues Hussein al-Houthi, quien teóricamente es descendiente lejano del mismísimo profeta Mahoma e hijo de un prominente teólogo zaidita, pues este perdió su puesto en el Parlamento en 1999, y esto le llevó a concentrarse en fortalecer la identidad zaidí en el país. Y diréis, ¿qué narices es esto del zaidismo? Bueno, pues se trata de una rama particular del Islam chií. Lo que les diferencia del resto de creencias chiitas es que según los zaidíes no es necesaria una sucesión ininterrumpida de imanes descendientes de Mahoma, y además no creen tan fervientemente en la figura de los imanes. El caso es que aproximadamente un tercio de los yemeníes son chiitas, y la mayoría de esta rama, mientras que el resto de la población yemení es suní. Históricamente, los zaidíes han estado concentrados en Yemen, donde han jugado un papel muy importante en la historia y la política del país, aunque en sus inicios el zaidismo tuvo influencia en otras regiones, como en algunas partes de Irán, pero hay una diferencia doctrinal enorme que no os hemos comentado y que guarda una estrecha relación con los hutíes. Resulta que una de las principales ideas políticas del zaidismo es que en él está justificado derrocar a gobernantes injustos. De hecho, el mismísimo Zaid ibn Ali condujo una rebelión fracasada contra el califato omeya en el siglo VIII.
Y esto era precisamente uno de los objetivos de Hussein al-Houthi: derrocar al gobierno tiránico y corrupto de Saleh. Los orígenes de la revolución Houthi, que os hemos resumido antes, se remontan al año 2004, marcando el comienzo de lo que históricamente se conoce como la Primera Guerra de Sadr. En aquellos tiempos, las Fuerzas Armadas de Yemen iniciaron una operación para detener a Hussein al-Houthi, que, como hemos dicho, trataba de derrocar al gobierno. Al-Houthi y sus adeptos comenzaron a desafiar la autoridad del presidente Saleh. La oposición de los hutíes, manifestada en protestas y disturbios, empezó a minar gradualmente el poder de Saleh, quien los acusó de subversión y conspiración contra el Estado. Este contexto interno estaba extremadamente polarizado por la situación internacional a la que se había llegado años antes con el 11S y con la posterior invasión de Irak y Afganistán por parte de Estados Unidos. Y es que los barbudos de Afganistán también estaban presentes en la península arábiga. Ya sabéis de qué grupo os hablo. Este fue el primero de los momentos en el que los hutíes se alinearon en contra de los Estados Unidos, expresando su rechazo tanto al intervencionismo del tío Sam como a la ideología de Arabia Saudí, que de aquellas era un fiel aliado de los Estados Unidos y la gran potencia regional suní. Además, los hutíes también rechazaban a los barbudos más extremistas, esos que tiraron las torres en Nueva York, ya que estos también eran suníes. Pero todo cambió en 2004, cuando las fuerzas de seguridad yemeníes asesinaron a Hussein al-Houthi. Lejos de debilitar la insurrección, esto prendió la llama de la rebelión. Vamos, que al-Houthi se había convertido en un mártir. Entre 2004 y 2010, el número de combatientes hutíes se incrementó muchísimo, de aproximadamente 2.000 a más de 100.000. Pero en 2011 llegó la primavera árabe, y eso lo cambió todo. Los hutíes participaron de manera muy activa en las manifestaciones y protestas contra el gobierno, unas manifestaciones tan masivas y violentas que acabaron por derrocar al gobierno de Saleh. Su vicepresidente, al-Hadi, le sucedió en su cargo. Sin embargo, a los hutíes esto no les valió, ya que para ellos esto simplemente supuso un cambio de cromos. Así que, bien armados por Irán y escudándose en un aumento de los precios del petróleo, los hutíes comenzaron una ofensiva contra el presidente Hadi. Sin embargo, los hutíes no eran suficientes para acabar con el gobierno de Hadi, así que se pusieron a pensar y dieron con una solución para echar a Hadi del país. ¿Y si llegamos a un acuerdo con el antiguo presidente Saleh y las tropas que aún le son fieles? Pues sí, la guerra hace curiosos compañeros de trinchera y los antiguos enemigos, es decir, las fuerzas hutíes y los pro-Saleh, comenzaron a colaborar para derrocar al presidente Hadi. Entretanto, y aprovechando la inestabilidad, distintos grupos yihadistas como el ISIS comenzaron a hacerse fuertes en alguna zona costera y desértica, estableciendo un particular califato en el país. Así que repasemos. Por un lado tenemos al presidente Hadi, apoyado por Arabia Saudí, casi todo el mundo árabe y Occidente. Todo ello contra los hutíes, apoyados por Irán y las fuerzas pro-Saleh. Y por último tenemos al bando yihadista, que también se pega con todos. Bien, seguimos. Los hutíes, ayudados por las fuerzas pro-Saleh, comenzaron a ganar terreno llegando hasta las puertas de Adén y forzando a Hadi a exiliarse a Arabia Saudí. Ante el peligro de que los hutíes ganasen la guerra y que por tanto la gran potencia chiita Irán ganase influencia en la región, Arabia Saudí, la gran potencia suní, contestó formando una coalición de países árabes para que ayudasen a las fuerzas pro-Hadi a retomar el control del país. Países como Kuwait, Bahrein, Qatar, Emiratos Árabes Unidos, Sudán o incluso Marruecos formaron parte de esta coalición. Todos ellos bien financiados por Estados Unidos, que además realizó una campaña de bombardeos que prácticamente eliminó la presencia de los grupos yihadistas, condenándolos a la clandestinidad. Bien, un bando menos en esta guerra. El tema es que Arabia Saudí y su coalición empezaron a meter muchísimo dinero en la guerra de Yemen. Aparte de realizar un bloqueo marítimo que está matando de hambre a la población, creando la mayor hambruna que hay ahora mismo en el mundo, aparte de realizar un montón de bombardeos que a menudo reventaban colegios, bodas o hospitales, las tropas saudíes y sus aliados metieron miles de soldados por tierra. El problema es que la moral de estas tropas y sobre todo la destreza de sus mandos era cuanto menos cuestionable, y es que el ejército saudí estaba lleno de enchufados del gobierno que no habían ascendido por sus méritos o por sus capacidades, sino por tener buenos padrinos. Por ello, a la hora de combatir, los guerreros hutíes les dejaron en evidencia en repetidas ocasiones. Aún así, la diferencia de fuerzas y sobre todo de dinero era más que notable, por lo que el gobierno yemení de Hadi y la coalición árabe comenzó a ganar terreno.
Eso llevó a Saleh a intentar negociar por separado una paz con Arabia Saudí. Los hutíes se vieron la jugada y acusaron a Saleh de traidor. El 2 de diciembre de 2017, partidarios pro-Saleh y rebeldes hutíes se liaron a tiros y 2 días después los hutíes se cargaron a Saleh. La alianza estaba rota y la mayoría de soldados que todavía eran fieles a Saleh se cambiaron de bando y comenzaron a luchar contra los hutíes. Para entonces, según la ONU, la guerra se había cobrado ya 10.000 vidas humanas. Un detalle curioso fue que Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos echaron a Qatar de la coalición después de que los saudíes acusasen a Qatar de cooperar con Irán y con la Organización de los Hermanos Musulmanes. Bueno, habíamos quedado en que ahora los hutíes estaban luchando solos contra las fuerzas pro-Hadi y la coalición árabe. Pues bien, por si todo esto fuera poco, vamos a añadir un nuevo bando. ¿Os acordáis de que al principio Yemen estaba separado en Yemen del Norte, que era árabe, y Yemen del Sur, que era comunista? Pues bien, muchos románticos de Yemen del Sur no habían abandonado su idea de un Yemen del Sur independiente, y se organizaron en un grupo que recibió el nombre de Movimiento de Yemen del Sur. Al principio este movimiento independentista colaboraba con el gobierno de Hadi y combatían a los norteños hutíes, pero entre ambos siempre había tiranteces. Tanto fue así que los separatistas acabaron rompiendo con el gobierno de Hadi y organizándose aún más, creando el Consejo de Transición del Sur, que desde 2017 controla un importante territorio que incluye a Adén y sus alrededores. El mayor aliado de los separatistas del sur es Emiratos Árabes Unidos. Un momento, pero ¿Emiratos Árabes Unidos no era de la coalición árabe que luchaba a favor de Hadi? Pues sí, pero Emiratos Árabes Unidos quiere un trocito de pastel solo para él, y ese trocito es precisamente tener mucha influencia entre estos separatistas, que si bien no son del bando gubernamental de Hadi, al menos sí luchan contra los hutíes. Así que bueno, en el fondo no es tanta contradicción. De hecho, Emiratos Árabes Unidos llegó a bombardear a las fuerzas pro-Hadi para defender a los separatistas. Imaginaros qué lío. Desde 2019 las escaramuzas entre separatistas y las fuerzas pro-Hadi han sido frecuentes. Desde entonces y hasta hoy la situación no ha cambiado mucho. El país sigue en guerra. Los hutíes han recibido más y mejor armamento de Irán y continúan asestando golpes duros contra las fuerzas pro-Hadi y Arabia Saudí, incluso atacando instalaciones estratégicas fuera de Yemen, como la mayor instalación petrolífera de Arabia Saudí. Por su parte, la propia Arabia Saudí sigue apoyando a las fuerzas pro-Hadi con uno de los ejércitos mejor equipados del mundo, pero con una moral que continúa por los suelos. Las fuerzas separatistas continúan controlando una parte importante del Yemen no desértico y avanzan en sus planes de conseguir la independencia total de Yemen del Sur, mientras los desiertos del centro del país siguen sin ser un lugar seguro, fruto de la presencia de grupos yihadistas. El conflicto ha provocado una grave crisis económica y humanitaria, incluyendo el mayor brote de cólera del siglo y una situación de pobreza generalizada. De hecho, se estima que más de 4,5 millones de personas están desplazadas internamente y más de 2/3 de la población viven por debajo del umbral de la pobreza. La situación se ha visto agravada por el conflicto en Ucrania, que provocó en el país una alarmante escasez de grano, dado que Yemen importaba casi la mitad de su grano de Rusia y de Ucrania. Las negociaciones para resolver el conflicto han fallado, principalmente debido a las demandas maximalistas de los hutíes, que han pedido una verdadera locura de cosas a cambio de firmar la paz, y también a la influencia de las potencias externas que han convertido a Yemen en un campo de batalla proxy entre Arabia Saudí e Irán. Actualmente los hutíes controlan una gran parte de Yemen, sin embargo, son perfectamente conscientes de que su supervivencia como gobierno de facto de una parte de Yemen solo está asegurada si Irán continúa financiándoles y apoyándoles con muchas armas. Por eso los hutíes actúan como títeres de Irán, e Irán los utiliza a su antojo para presionar a otros gobiernos. Por ejemplo, los hutíes han atacado las infraestructuras petrolíferas de Arabia Saudí en varias ocasiones. También los hutíes han llegado a lanzar misiles sobre Israel. Sin embargo, donde estos soldados a los que es habitual verles combatir en sandalias más daño pueden hacer es atacando y secuestrando barcos mercantes y petroleros que tratan de cruzar el estrecho de Bab el-Mandeb. Hasta hace poco la situación en estas aguas estaba normal. Sin embargo, el día 7 de octubre todo cambió, cuando Hamás llevó a cabo su ataque contra Israel y el gobierno de Netanyahu respondió iniciando la invasión de Gaza. Pero ¿qué tienen que ver los israelíes y Hamás con los hutíes de Yemen y los barcos? Muy sencillo. Al igual que Irán tiene una gran influencia sobre los hutíes, también la tiene sobre Hamás.
Vamos, que tanto Hamas como otros grupos como Hezbollah o algunas milicias sirias e iraquíes o los propios hutíes forman una especie de alianza contra Israel. Y claro, para Irán, llevar a cabo un ataque directo contra Israel es muy arriesgado, ya que esto podría dar comienzo a una guerra de consecuencias imprevisibles, en la que incluso se pudiese utilizar armamento nuclear. Por ello, para presionar a Israel y sobre todo para que otras potencias comerciales presionen a Israel para que éste eche el freno en sus operaciones en Gaza, Irán ha ordenado a los hutíes comenzar a atacar barcos mercantes y petroleros. Las consecuencias de esos ataques no se han hecho esperar y han llevado a las compañías de transporte marítimo a buscar rutas alternativas para evitar la zona, ya que estos barcos son carísimos y perder uno puede significar un agujero terrible para estas navieras. Por ello, muchos barcos ya están tomando la ruta que rodea todo África, como hicieron los exploradores portugueses y españoles hace ya más de 5 siglos. Como resultado, los costos de aseguramiento y transporte han aumentado en todo el mundo. La respuesta por parte occidental no se ha hecho esperar y Estados Unidos ha lanzado una operación bautizada como la Operación Guardián de la Prosperidad, en la que también participarán países como Reino Unido, Bahrein, Canadá, Francia, Italia, Países Bajos, Noruega o Seychelles. La operación comenzó el 11 de enero de 2024, momento en el que una fuerza compuesta principalmente por aviones, barcos y submarinos estadounidenses y aviones de Reino Unido llevaron a cabo decenas de bombardeos contra posiciones hutíes en la región. La operación también contó con el apoyo de Bahrein, Canadá, Países Bajos y Australia. La operación fue lanzada desde el portaaviones americano USS Dwight D. Eisenhower y su grupo de combate, desde un submarino estadounidense que se encontraba en el Océano Índico y desde la base estadounidense de Chipre, con ayuda de aviones de reabastecimiento en vuelo. En total se alcanzaron 60 objetivos en 16 lugares diferentes que incluyeron nodos de comando y control, depósitos de municiones, sistemas de lanzamiento, instalaciones de producción y sistemas de radar de defensa aérea. Desde entonces, los bombardeos, tanto estadounidenses como israelíes, han sido bastante frecuentes, como también lo han sido los ataques hutíes a barcos mercantes e incluso a barcos de guerra estadounidenses, incluido el portaaviones USS Harry S. Truman, aunque estos no tuvieron éxito. También es relativamente frecuente ver a los hutíes atacar a Israel con misiles balísticos. La pregunta ahora es, ¿qué nivel de armamento tienen estos hutíes para ser tan determinantes? Bueno, pues a pesar de que se les ha visto batallando en chanclas por la montaña, lo cierto es que los hutíes tienen una milicia bastante potente. Poseen drones de largo alcance que han sido capaces de alcanzar objetivos en Arabia Saudí, y también misiles de cruceros Sayad y Sehil, misiles balísticos de rango medio, misiles antibuques e incluso parece que cuentan con algunos cazas rudimentarios. Por si fuera poco, también parece que han conseguido un parque acorazado bastante decente, a base de capturar blindados a las fuerzas del gobierno yemení y al ejército saudí. Por otra parte, los hemos visto también utilizar minas marinas, manufacturadas en tierra yemení. Además, como os hemos dicho, cuentan con un gran número de efectivos con una entrega total. Las vidas de estas personas son muy pobres, así que no tienen nada que perder. Y es que estos guerrilleros, enchancletados, también han recibido formación militar de las milicias iraníes, país que, por supuesto, también financia gran parte del equipo militar y logístico de los hutíes. Además de Irán, Hezbollah también ha apoyado con entrenamiento y experiencia a los rebeldes hutíes. Eso sí, no podemos olvidar que gran parte de la experiencia de los hutíes se ha forjado tras una década de conflicto ininterrumpido, en el cual se han hecho especialmente fuertes en el combate en la montaña. Allí los hutíes han asestado golpes muy duros al ejército saudí. No obstante, su mayor baza en este conflicto es doble: su posición geográfica, con la que pueden limitar la entrada de barcos en el canal de Suez, y su potente relato heroico, en el que se muestran como salvadores y luchadores contra la opresión de un mal mayor. Como os decimos, esto forma parte de su tradición zaidí, y lo están poniendo en práctica con su apoyo a Hamas y su oposición a Israel. Es poco probable que los hutíes se vayan a doblegar por unas pocas decenas de bombardeos, ya que recordemos que Arabia Saudí les estuvo haciendo una terrible campaña de bombardeos durante varios años de la guerra civil yemení, y estos aguantaban las bombas como si fuera simple lluvia. Así que si los hutíes deciden escalar la situación, Occidente va a necesitar algo más que unas decenas de Tomahawks y unos cuantos bombardeos aéreos. Por ello, lo que está por ver es si en el largo plazo Estados Unidos y sus aliados pueden decretar una intervención directa en Yemen. En cualquier caso, como siempre, estaremos informando por si se produce alguna novedad digna de mención. Así que, si te ha gustado el vídeo, ya sabes que puedes suscribirte a los canales de Memorias y nos vemos en la próxima.